con la conclusión de nuestro análisis, estudio bíblico, la familia cristiana. Para recordar un poco, al final de la primera parte decía que en la familia los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos, aprenden a amar a Dios y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador personal y amigo. Hoy en día se han perdido muchos valores en la familia. Hoy, la voluntad de Dios, continuamos con la familia hoy. Así que yo le pido al hermano Oscar, por favor, la familia hoy, la conclusión, y vamos inmediatamente a entrar a Efesios. Ahí está, muchas gracias, hermano Oscar. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Aquí ustedes conocen muy bien este pasaje bíblico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ustedes han leído bastante y se ha explicado en otras ocasiones de lo que es en esta sesión, que es un tema muy amplio donde tenemos llamamiento a la piedad personal en la familia cristiana. Solamente me voy a limitar en dar un breve resumen de este pasaje bíblico. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa, o lo que llamaría personalmente el orden familiar. Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da a esposos y esposas constituyen un destello, un brillo de las relaciones entre Cristo y su iglesia, un modelo celestial para todo matrimonio terrenal. Pablo había dado el sometimiento de unos a otros como el resultado de la llenura divina. En la sesión de Efesios, este capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9, cita 3 áreas específicas en la familia cristiana en las que la voluntad de Dios es el sometimiento. Las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos. Acéptele como Cristo le acepta. El sometimiento nunca implica inferioridad. El Señor Jesús se somete a Dios Padre, pero no es inferior en absoluto a Él. Tampoco es la mujer inferior al hombre. En muchas maneras puede ser lo superior, en devoción, en simpatía, en diligencia y en heroica persistencia, pero a las casadas se les manda que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, a someterse a la autoridad de su marido. Una mujer se somete a la autoridad. Esto por sí misma debería quitar toda actitud de resistencia o rebeldía. En cambio, no hay nada más que atrayente que una mujer cumpliendo el papel que Dios le ha asignado. En Proverbios, el capítulo 31, se da un retrato total de una mujer así. La razón del sometimiento de la mujer es que su marido es su cabeza, ocupa la misma relación con ella que Cristo tiene con la iglesia. De modo que el marido es cabeza de la mujer y es también preservador de ella. Como cabeza ama, conduce y guía. Como preservador promete para ella, la provee, la protege y la cuida. Todos sabemos que hay en la actualidad una enorme reacción contra esta enseñanza. Se acusa a Pablo de ser un soltero lleno de prejuicios, un machista y aborrecedor de las mujeres. O bien se dice que sus puntos de vista reflejan las costumbres sociales de su tiempo, pero que ya no son aplicables. Y estas declaraciones, naturalmente, son un ataque frontal a la inspiración de las Escrituras. Aquí no tenemos únicamente las palabras de Pablo, son las palabras de Dios. Rehusarlas es rehusar al Señor, invitar dificultades y calamidades. Una vez más, el padre, como jefe o cabeza de la familia, tiene la responsabilidad de presentar el carácter
de Jesucristo en su hogar. La madre, por su parte, es, diría, es la mayor influencia en la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. Muchos padres cristianos, la siguiente, por favor, toman este pasaje de Deuteronomio que sigue a continuación, el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Aquí en este pasaje, Dios quería que su pueblo tuviera una condición moral correcta cuando entrara a la tierra prometida, para que disfrutaran la tierra como Dios deseaba. Tenía que ser un pueblo obediente. Así que Moisés les dio instrucciones prácticas para prepararles para vivir en Canaán. Los israelitas deberían ser testigos de la verdad que Dios era el único Dios verdadero. Deberían amarle sobre todo y guardar su palabra. Deberían enseñar los mandamientos del Señor diligentemente a sus hijos y guardarlos en toda área de sus vidas. En tiempo de Cristo, los judíos llegaron a atar porciones de la ley filaterias a sus manos y las suspendían entre sus ojos. Pero sin duda, la intención del Señor era que sus hechos, o sea, mano y deseos, los ojos, fueran controlados por la ley. Ahora bien, en la siguiente, Deuteronomio capítulo 11, los versículos 18 al 21, estamos hablando de la familia hoy. La palabra de Dios aquí debería ser el tema de conversación en casa, debería ser amada y obedecida. Como recompensa por cumplir la palabra, sus días serán numerosos sobre la tierra, como nos está diciendo aquí en este pasaje de Deuteronomios capítulo 11, los versículos 18 al 21. Sus días serían numerosos sobre la tierra y como los días de los cielos sobre la tierra. Más adelante los judíos tomaron el versículo 18, esa parte B que podríamos decir, ataréis como señal en vuestra mano y frontales entre vuestros ojos, literalmente, y por lo tanto llevaban bolsitas con porciones en las escrituras sobre sus frentes y en los postes en sus casas, como algunos aún hacen. Pero el versículo 19 en esa primera parte sugiere el verdadero significado. La palabra en la mano significa un par de manos que no harían trabajo inferior o trabajos mal hechos. La palabra entre nuestros ojos representa el control de Dios, de nuestra visión, donde miramos y lo que codiciamos. La palabra en los postes significa la vida familiar, como quienes han de dar cuenta a Dios, especialmente con referencia a cualquier hijo bajo nuestro cuidado. Hay muchas preguntas en las mentes de los jóvenes cristianos acerca del matrimonio y los hijos. Muchos se han visto en la necesidad de obtener información sobre estos asuntos en fuentes mundanas. La mayor parte de las veces la información es torcida y mancillada, o sea, deshonrada, y tiene una mala influencia sobre la mente del joven creyente. Aunque al llegar a adultos, nuestros hijos serán responsables de sus propias acciones. Como padres, estamos obligados a plantar en ellos la semilla que puede fructificar para vida eterna. Ahora bien, pasando al siguiente pasaje de Proverbios capítulo 22, versículo 6, es deber de los padres educarlos para Dios. Ahora, la interpretación que ustedes conocen este versículo de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. La interpretación que siempre se le da a este proverbio es que si instruye a un niño correctamente, o sea, en su camino, seguirá bien más tarde cuando crezca. Es cierto que hay excepciones, pero destaca como regla general. Jay Adams escribe, el versículo no está aquí como una
promesa, sino más bien como una advertencia para los padres, que si dejan que el niño se eduque a sí mismo según sus propios deseos, o sea, permisivamente, no han de esperar que él quiera cambiar el patrón cuando madure. Los niños nacen pecadores y cuando se les permite seguir sus propios deseos, desarrollarán de manera natural reacciones y hábitos pecaminosos. El pensamiento esencial es que tales hábitos y rasgos de carácter se arraigan profundamente cuando han sido permitidos en el niño desde su niñez. Henry Ward Beecher dice, observa, no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos y los endereza cuando son bien jóvenes, pero querer enderezarlos después de haber consentido cosas es tarea difícil. Susan Wesley, conocida por ser madre del metodismo y madre de uno de los grandes dúos dinámicos de la historia de la iglesia, John Wesley, fundador del metodismo, o sea, de los metodistas, y Carlos Wesley, compositor de himnos, dignos hijos de tan noble madre. Ella fue la persona que se encargó de su educación y formación espiritual. Ella se regía por las siguientes reglas que vamos a ver para instruirles en estos momentos, las reglas que vemos acá, que vamos a ver en un momento. Enseñarle a orar tan pronto como pueda hablar. Enséñale a orar tan pronto como pueda hablar. Esa es la regla que ella usó. Segundo, no le des nada por lo que está llorando ni demandando, y lo que les dé que solo sea para su bien y si lo pide con educación. El tercero es para prevenir que mienta. No castigue ninguna falta confesada voluntariamente, pero no permitas que pase desapercibido ningún hecho pecaminoso de rebeldía. Alaba y recompensa el buen comportamiento. Observa y cumple estrictamente todas las promesas hechas al pequeño. Así que añadiendo un poco a este último, si no cree que no le vaya a cumplir, estimado hermano, hermana, no le prometa nada al niño, porque eso es importante. Por eso ella os dice y observa y cumple estrictamente todas las promesas hechas al pequeño. Regresando otra vez, vamos a Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Y vosotros, el versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un versículo también que lo conocemos muy bien. Tenemos unas instrucciones o consejo dado a los padres acá. Ellos no deberían provocar a sus hijos a ira con exigencias irrazonables, con una dureza indebida, con constantes riñas. Más bien, los hijos deberían ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina se refiere a instrucción y corrección, y puede ser verbal o corporal, pero hay que tener mucho cuidado. Amonestación significa advertencia, reprensión, censura. La crianza de los niños debería ser en el Señor, es decir, llevada a cabo en conformidad con su voluntad, según está revelado en la Biblia, por uno que actúa como su representante. Voy a decir que la homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar y bosquejo y predicar efectivamente a tomar otra anécdota. Pero Susana Wesley escribió una vez, aquí por favor, el padre que se cuida de someter la voluntad de su hijo trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le concede sus caprichos
hace la obra del diablo, hace en práctica la religión, inalcanzable la salvación y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. O sea que el padre y la madre deben trabajar unidos en la educación de sus hijos, pero la Biblia no ofrece solo ejemplos de cómo ser padres a través de historias, también da consejos directos sobre la crianza, y en este asesoramiento nos encontramos con estándar ideal de ser padres según la voluntad de Dios. Una y otra vez la Biblia insta a los padres a hacer tres cosas. Primero, atesorar a sus hijos, enseñarles y corregirlos y ser, muy importante, modelos para ellos sobre cómo vivir. O sea que recordemos que los hijos observan a lo que los padres hacen. Si es un padre o un papá demasiado gritón a la esposa, a la mamá de los hijos, eso lo van a observar los hijos. Y yo creo que eso no debe existir entre nosotros como creyentes, aunque pueden haber algunas indiferencias en nosotros, pero no creo que debemos de tomarlo como muy, no darle a ellos ese modelo a que yo pueda vivir. Ahora bien, la Biblia, el siguiente pasaje en Santiago, el capítulo 1, versículo 19, aquí manda al cristiano que sea presto en cuanto a oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira no obra la justicia de Dios. O sea que debe ser presto en cuanto a oír, escuchar, y lento en cuanto a hablar. Si bien este es un consejo muy afinado al tratar con niños de cualquier edad, oír o escuchar es imprescindible al tratar con adolescentes mucho más y puede exigir gran esfuerzo. Ahora, ¿cómo educar? ¿Cómo educar? Estamos en la comunicación. En esta parte, cada uno de nosotros debería ser pronto para oír. Este es un mandamiento insólito con casi una traza de humor en él. Es decir, apresúrate y escucha. Significa que deberíamos ser prontos a oír la palabra de Dios, así como todo consejo y amonestación piadosos. Deberíamos ser dóciles a la enseñanza del Espíritu Santo. También cada uno debería ser tardo para hablar. Es sorprendente cuánto tiene que decir Santiago acerca de nuestra habla. Nos advierte a que seamos cautos en nuestra conversación. Y Salomón está de cordial acuerdo con Santiago, porque dijo aquí en Proverbios, por favor, capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. También dijo en Proverbios, capítulo 10, el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los que no se refrenan de hablar transgresión, al final van a tener problemas. Así que es importante, estimados hermanos, de nosotros reflexionar, meditar en las Escrituras y aplicárnoslas a nosotros mismos, y para que nosotros podamos ser buenos ejemplos, no simplemente a la familia, sino a todos los que nos rodean. Es importantísimo de que nosotros, como creyentes en Jesucristo regenerado, debemos de mantenernos en una posición de representar a nuestro Señor, a nuestro Dios en esta tierra. Regresando otra vez a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al versículo 20, cada uno debería ser tardo para airarse. O sea que un hombre de genio vivo no obra la justicia que Dios espera de sus hijos. Los que se dejan llevar por el genio dan a los demás una falsa impresión de lo que es el cristianismo. Hermanos, tenemos que estar claros nosotros.
Muchos nos están observando ahí afuera. Muchos están viendo a ver de qué manera nos comportamos para entonces comenzar a hablar de lo que es el cristianismo, como que si le fueran a hacer daño al evangelio. No, nosotros tenemos que dar muy, pero muy buenos ejemplos. Es todavía cierto, como dice Proverbios, la siguiente, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que controla su genio, en otras palabras, tiene mayor mérito que un conquistador militar. La victoria en esta área es mucho más difícil que en el capturar una ciudad. Si no lo crees, inténtelo. Pedro el Grande, aunque uno de los zares más poderosos de Rusia, falló aquí. En un arranque de ira, golpeó a su jardinero, quien murió pocos días después. ¡Ay!, dijo Pedro con tristeza, he conquistado otras naciones, pero aún no he sido capaz de conquistarme a mí mismo. O sea que saber escuchar es crucial, sobre todo cuando hay discordias. O si no, observes a Proverbios, la siguiente, ahí, capítulo 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Las palabras precitadas y facilidad de estallar delatan un carácter sin sustancia. Las palabras precipitadas y la facilidad de estallar delatan un carácter sin sustancia. Por la apariencia del rostro no se puede discernir ni si uno es necio, porque puede tener apariencia de sabio. Como la boca cerrada puede pasar por sensato, por entendido. Concluyendo, en segunda de Timoteo, en esa carta de segunda de Timoteo, en capítulo 3, estos versículos 14 y 15. Aquí una y otra vez se le recuerda a Timoteo que persista firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Observe ahí que, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez, observe esto, que el apóstol le aconseja además que recuerde de quién había aprendido estas verdades. En todo caso, el pensamiento es que las sagradas escrituras le habían sido enseñadas por aquellos cuyas vidas daban testimonio de lo que es la realidad de su fe. Eran personas piadosas que vivían con simplicidad para la gloria de Dios. Este es un versículo, el versículo 15. Este es un versículo sumamente sugerente. El pensamiento es que desde su infancia Timoteo había conocido las sagradas escrituras o letras. Aquí se expresa incluso el pensamiento de que cuando su madre le enseñó el abecedario, lo hizo empleando porciones de las escrituras del Antiguo Testamento. Desde la niñez había estado bajo la influencia de los escritos inspirados y bajo ninguna circunstancia debería olvidar aquel bendito libro que había moldeado su vida para Dios y para bien. Una correcta comunicación es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarse con sus hijos, no solo hablar, sino también a escuchar. La comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, mostrando amor en cada una de nuestras acciones. Así que deberíamos solicitar la dirección divina para ser capaces de transmitir
correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con nuestras palabras y nuestro ejemplo. Esto me recuerda cuando nuestros hijos estaban pequeños, nosotros hacíamos lo que le llamamos eso, y en ese tiempo era el altar familiar, donde nos reuníamos, cantábamos, leíamos y orábamos. Ellos fueron creciendo de esa manera. Cuando ya tenía un poco de conocimiento, entonces a cada uno tenía que hacer una oración. Así que así lo comenzábamos a enseñar. Y también me recuerdo a mi padre. Cuando me iba a acostar a dormir, enseñaba un versículo. Y me recuerdo cuando decía: hijo, obedecer en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Al otro día, cuando nos levantábamos, también otros versículos y a orar. Así que pasar tiempo con los hijos, los nietos, etcétera, deberíamos instruirlo para el bien de ellos. Es tiempo bien invertido el que dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia. En cuanto a la organización, ya esto era la comunicación. En cuanto a la organización, tenemos a Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La mejor manera de asegurarnos que nuestros sueños y metas se realizarán es dedicando nuestras obras al Señor. La institución de la familia tiene el compromiso y la responsabilidad de ir más allá de la formación moral. El impacto de la institución y la relación familiar permanece por toda la vida. Es la familia quien satisface necesidades de afecto, apego, desapego, seguridad y disciplina. Por eso, el papel que recae sobre cada uno de los miembros y especialmente sobre los padres cristianos es inmenso. De ellos es la responsabilidad de proteger la felicidad y los intereses de los hijos, como también hacer del hogar lo más atractivo posible. Y este aspecto es considerado como más importante que adquirir propiedades o dinero. Además, la felicidad de la sociedad, el éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de las influencias del hogar, entre otros elementos esenciales innumerables para una vivienda feliz, saludable, dentro de un contexto de cuidado, desarrollo y crecimiento. En el contexto familiar hay algunos hábitos que pueden fortalecer el vínculo efectivo entre sus miembros. Y estos son: además de orar con ellos, debemos, por favor, la que sigue, planificar el culto familiar matutino y o vespertino. Organizar, o lo que es la organización, la siguiente: disciplina y orden. Si el hogar debe ser el lugar más atractivo del mundo, la limpieza, el aseo y el orden son indispensables en la formación de los hábitos de cada miembro de la familia. Si el culto personal y familiar contribuye a acercarnos a Dios y a mantener nuestra mente pura y limpia, ese mismo proceso debe contribuir para organizar nuestras vidas exterior. O sea que el orden, el descuido y la falta de esmero nos apartan de un Dios que todo lo creó con orden y belleza. O sea que los hijos disciplinados, por otro lado, son una bendición para la escuela donde estudian y para la sociedad en la que se desempeñan. Siguiente es comunicación. Disposición para dialogar. De nada nos beneficia vivir unidos bajo el mismo techo si no hay diálogo, un intercambio de sentimientos y experiencia de vida. El diálogo es una terapia, permite saber lo que el otro está pensando y sintiendo. Es la mejor forma de resolver desentendidos o de ofrecer alguna aclaración. Practique
fielmente el hábito de preguntar cómo te siente cada miembro, cómo se siente cada miembro de la familia. Dedique momentos para mirar a los ojos, escuchando con el corazón. Idealmente, una familia cristiana tendrá a todos sus miembros comprometidos con Jesucristo y con su servicio. Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen sus funciones designadas por Dios, entonces la paz y la armonía reinarán en el hogar. Pero si tratamos nosotros de alguna manera, si tratamos de tener una familia cristiana sin Cristo como la cabeza, o si sin adherirnos a los principios bíblicos que el Señor nos ha trazado. Así que, hermanos, es importantísimo que nosotros sigamos tratando de hacer lo mejor que nosotros así podamos hacer, sometiéndonos, porque si nosotros no nos adherimos como cabeza, como Jesucristo como la cabeza, o sin adherirnos a los principios bíblicos que el Señor amorosamente ha provisto para nosotros, el hogar entonces sufrirá. Así que debemos someternos, debe haber sometimientos en obediencia a la palabra de Dios. Estaremos entonces cultivando valores para el futuro. Así que muchas gracias, hermano Oscar, por la presentación. Vamos a concluir en oración de mi parte. Padre, muchas gracias porque tu palabra nos habla, nos instruye. Queremos que tu Santo Espíritu siga ayudándonos, dirigiéndonos como padres, como abuelos, como miembro de una familia, que podamos darle buenas enseñanzas aún a aquellos que no son nuestra familia, que podamos dar buenos ejemplos. Permite, Dios mío, que cada uno de nosotros podamos seguir este caminar hasta cuando sea tu voluntad. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.